Coronel. En la W, el reporte, coronel. Daniel, ¿quién es el responsable de la tragedia del Catatumbo? Bienvenido a su reporte, coronel. Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel, de hoy. De acuerdo con la información que tiene el gobierno, el hombre que está detrás de la masacre de civiles en el Catatumbo es Gustavo Aníbal Geraldo Quinchía, alias Pablito, tercero al mando del llamado Ejército de Liberación Nacional, ELN. De acuerdo con la estructura del grupo guerrillero, Pablito es el tercero al mando después de Antonio García y Pablo Beltrán. Pero la inteligencia militar tiene informaciones según las cuales Pablito es el verdadero número uno de la organización. Para el ejército, Pablito es una especie de mono jojoy del ELN porque maneja el poder militar real y la facción más rica de esa guerrilla, el llamado Frente de Guerra Oriental, que opera en Arauca, pero cuya influencia se extiende por varios departamentos. De acuerdo con la información de inteligencia, guerrilleros de Arauca y 2 lugartenientes de Pablito fueron desplazados hacia el Catatumbo para reforzar otro de los brazos del ELN, el llamado Frente de Guerra Nororiental al mando de alias Alfredo. Esas mismas informaciones indican que los guerrilleros del ELN, que adelantan la campaña de ejecuciones y desplazamiento de civiles en norte de Santander, que ya deja al menos 80 muertos y 20.000 desplazados, llegaron a esa región a través de Venezuela, que se ha convertido en una cómoda retaguardia estratégica para Pablito. Nadie en el gobierno ni en las fuerzas militares precisa cuál es el alcance de la responsabilidad del gobierno de Maduro en el desplazamiento de estos guerrilleros que se habría efectuado a través del territorio venezolano. Bueno, Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, vive la mayor parte del tiempo en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia. Pablito empezó en la guerrilla cuando tenía un poco más de 20 años, como miembro de la compañía Simacota del entonces Frente Domingo Laín, bautizado así en homenaje a uno de los curas guerrilleros españoles que integraron el ELN. El Domingo Laín creció, se hizo rico y poderoso por las extorsiones a la empresa alemana Mannesmann, constructora del oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Una de las acciones más conocidas de Pablito fue el asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, quien hacia finales de los 80 denunció la escalada criminal del ELN. Monseñor Jaramillo fue secuestrado cuando visitaba una parroquia en Fortul y luego asesinado con tiros de fusil en una carretera. La crueldad de Pablito y su capacidad militar lo llevaron a la jefatura del Frente de Guerra Oriental, que no siempre ha seguido las instrucciones de la cúpula del ELN. Como una señal de unidad artificial, según la inteligencia, el ELN incluyó a alias Pablito en el COSE, el comando central de esa guerrilla. El Frente de Guerra Oriental de Pablito ha sido el ala más radical y opuesta a un acuerdo de paz, y también la más poderosa tanto en lo financiero como en lo militar. En el año 2007, la inteligencia del ejército lo tuvo ubicado cuando salió de su zona de control hacia Ibagué, en el Tolima. Estuvieron a punto de abatirlo en un bombardeo en el Tolima, pero logró escapar. En enero de 2008 fue capturado en Bogotá. El entonces comandante del Ejército Nacional, general Mario Montoya, dijo que la caída de Pablito era un golpe mortal e irreparable para el ELN. Fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Sin embargo, terminó fugándose 1 año y 7 meses después en una operación cinematográfica en Arauca, a donde fue sospechosamente trasladado para una diligencia judicial que sigue despertando dudas 16 años después. La pequeña guardia del IMPEC fue atacada, uno de los guardianes asesinado, y Pablito desapareció montado en la grupa de una moto que conducía a una mujer. Nunca más han logrado capturarlo. En 2021 hubo informaciones según las cuales Pablito habría muerto por una peritonitis en San Fernando de Apure, pero el año pasado apareció campante en un video con Antonio García y Pablo Beltrán en el Congreso del ELN. El oficial
que lideró el grupo de inteligencia militar que efectuó la captura de alias Pablito en 2008 fue el entonces mayor José Luis Esparza. Ustedes lo conocieron como uno de los protagonistas de la Operación Jaque, que rescató a Ingrid Betancourt, a 3 congresistas estadounidenses y a varios uniformados secuestrados por las FARC. El hoy coronel retirado José Luis Esparza, quien vive en Europa, donde adelanta estudios de doctorado y dirige una revista de geopolítica, defensa y estrategia, está con nosotros para hablarnos de alias Pablito, aparente responsable de la ola de terror que se vive en el Catatumbo. Coronel, buenos días. Hola Daniel, buenos días. Un saludo muy especial. Igualmente para la mesa de trabajo de la W, en cabeza de Julio. Gracias. Coronel, cuéntenos por favor, ¿cómo fue la operación en la que estuvieron a punto de abatir a alias Pablito en el Tolima? Bueno, este es un proceso de un trabajo que duró aproximadamente 3-4 años, en las cuales se rescata a una fuente que desafortunadamente posteriormente fue asesinada hacia el año 2022. Esa persona pues se logra empezar un proceso bien interesante, y al principio no se creía, porque decía, pero si Pablito es el cabecilla de una estructura como el Frente de Guerra Oriental, ¿cómo puede estar saliendo de su zona? Y realmente él estaba haciendo un trabajo muy importante para recuperar otros frentes de guerra. Siempre el ELN, el Frente de Guerra Oriental, como tú lo decías, ha sido muy fuerte. Yo ahorita estoy desconectado de toda esta información, pero te hablo de ese momento, de ese proceso, y se logró desarrollar un trabajo que nos llevó al Tolima. Realmente no creíamos mucho, pero la fuente tiene un acceso importantísimo, muy valioso, un proceso que desarrolló un equipo que yo coordiné de suboficiales brillantes que hicieron este trabajo, y pues empezamos a hacer el trabajo. Nuestra sede estaba en otra región del país, estaba en Santander, pero pues la responsabilidad era Arauca, y uno pues los objetivos los sigue nacional e internacionalmente. Y nos fuimos, y en esa operación, en esa acción, pues todavía no teníamos la tecnología que se tenía con los aviones Super Tucano. Lo logramos ubicar realmente en un paraje, ahora no me acuerdo del municipio, en el Tolima, y logramos hacer un bombardeo del cual él salió pues básicamente aturdido, se movió, pensamos que volvía a Arauca, cuando para sorpresa estaba, inclusive fue a Santa Marta de paseo. No lo creíamos, porque uno siempre piensa que un cabecilla de estos está rodeado de esa estructura, pero Pablito es una persona muy taimada, de 40 años en la organización, hoy creo que tiene unos 60 y pico de años, 65, e inclusive una de las cosas que siempre hace el ELN es cambiar la identidad. Tú hablas de Gustavo Aníbal Quinchía, pero creo que en el 2019 la Fiscalía logró determinar que por casos de corrupción en las registradurías locales, pues ellos cambian sus tarjetas de dactilares, hacen una cantidad de cambios de partidas de bautismo y buscan siempre cambiar su identidad. Y yo pienso que ese trabajo llevó a que en el 2019 la Fiscalía determinara que él se llama Carlos Emilio Marín Giraldo y no Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía. De hecho, cuando se capturó posteriormente, pues él nunca aceptó que era él, decía que era un campesino. Es una persona formada en la región del Salar Araucano, que es el Piedemonte Llanero, una región de colonos de antioqueños, y es hijo de un colono antioqueño. Pues por el nombre, empecemos por eso, sería Carlos Emilio Marín Giraldo. Ay, perdóneme, coronel, antes de ir al episodio de la captura, que es muy interesante, quería hablar de este tema del bombardeo hecho en la región de Roncesvalles, si mal no recuerdo, en el Tolima. Sí. Me dicen que Pablito llevaba un tracer, como fue el caso del Mono Jojo, y llevaba una baliza de localización electrónica, y que lo que falló fue el cálculo del bombardeo. ¿Usted recuerda esos detalles? Pues, bueno, eso ya hoy en día está ese tema de las balizas, que era un secreto de inteligencia militar que terminó en boca de todos. A mí nunca me gustó que pasara, pero sí, en efecto, realmente se había hecho un trabajo muy interesante en el que prácticamente la baliza la llevaba él a la espalda. Y pues, o sea, era absolutamente una baliza de una precisión de 6-7 metros frente a una acción de un bombardeo. Pero pues estas cosas pasan a veces en este tipo de operaciones, que no existía la precisión completa del caso por diversos factores. Hay 50.000 historias alrededor de ello, pero sí, él iba con un pequeño grupo de personas a contactarse con la estructura del Frente de Guerra
central. El ELN tiene grandes estructuras en las regiones. Esta estructura ya ha sido debilitada por muchos golpes que se le ha dado a dar lo que es hoy la 5ª división del ejército. Entonces él estaba haciendo ese trabajo y ahí pues hubo un computador que se pasó a la fiscalía con unas informaciones, cosas increíbles que todavía no logro entender cómo terminan siendo, cómo el sistema judicial no logra las cosas que se obtuvieron en ese momento. La operación siguió y la fuente seguía vigente, ¿no? Con una vigencia muy importante, más otros trabajos que se desarrollaban paralelamente. Usted para la época era el jefe de operaciones de la Unidad de Inteligencia Militar que finalmente logró en enero de 2008 la captura de Pablito en Bogotá. Usted estaba en Bucaramanga cuando su unidad efectuó la captura. ¿Cómo fue esa operación? Sí, ese trabajo, pues, como le digo, yo recibí la fuente, encontré unas cosas, cuando empezamos a analizar los archivos encontramos cosas valiosísimas, cruzamos datos, llamamos unos 35 desmovilizados para perfilar perfectamente quién era Pablito, conocer toda su historia, cómo fue ese auge del mismo, de cómo surgió y llegó a ser el cabecilla del Frente de Guerra Oriental en Arauca, la determinación del mismo, bueno, son los factores psicológicos que se hacen, pero esta fuente realmente nos condujo a tener información precisa, lo que provocó que un equipo designase un equipo nuestro, con unos suboficiales específicamente, solo ustedes suboficiales, sargentos de una gran trayectoria, y los pusimos detrás del trabajo de la fuente que permanentemente entraba en contacto con él. Esto es una mañana como el 6 de enero, 7 de enero, no recuerdo. Yo estoy en Bucaramanga, es muy temprano, me llama mi general Montoya y me dice, lo felicito, ustedes son unos berracos, bla, bla, bla. Yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando, pues uno tiene 14, 15 operaciones diferentes contra diferentes cabecillas, con un trabajo de filigrana que estábamos haciendo, con la identidad de Gustavo Aníbal, así lo capturamos. Entonces me dice, no, lo capturamos en Puente Aranda con la policía militar. Uno dice, pero un cabecilla del Frente de Guerra, ¿qué hace ahí? Pero ese es el estilo del ELN. El ELN tiene una mecánica absolutamente diferente a lo que son las FARC, y eso a veces no se entiende. Para combatir al ELN hay que hacer un trabajo mancomunado entre Fiscalía e Inteligencia, porque las acciones de desplegar tropas, pues eso no tiene importancia. Entonces Pablito terminó siendo capturado en la calle, no recuerdo, iba como con otra persona, es que tú me agarraste aquí, ya tarde aquí, es un poco tarde, como te digo en lo que está haciendo, pero se capturó básicamente en la calle en Bogotá, el cabecilla del Frente de Guerra Oriental. ¿Qué pensó usted cuando Pablito se fugó de la cárcel? Se fugó, pues, el año siguiente estaba en Cómbita, lo mandaron a Arauca sin que haya mucha explicación para ese traslado, para una diligencia judicial, y se fugó, digamos, en medio de una operación cinematográfica, pero se fugó con relativa facilidad en Arauca. ¿Qué pensó después de que habían pasado tantos años siguiéndolo y ubicándolo para capturarlo? Esta es la frustración que muchos soldados y policías tenemos frente a trabajos que desarrollamos. Acciones que conllevan el riesgo, que por ejemplo terminan en la muerte de la fuente. Yo desafortunadamente es una historia muy compleja también. Pero esa es la frustración que uno dice, pero ¿cómo diablos hacen una diligencia teniendo ya la tecnología para que se haga virtual? Estamos hablando de como se anunció, todavía está el comunicado de prensa, ahora lo vi. Y el comunicado de prensa de Presidencia de la República pues plantea que era una figura importantísima, que nosotros lo equiparábamos. De hecho, la operación de Pablito nace porque cada vez los desmovilizados, que fueron la gran fuente de información para los triunfos de la fuerza pública, determinaron que Pablito era una figura supremamente importante, entonces se le designó una operación específica para él, y perderlo en una diligencia una cosa que significó la muerte inclusive de un guardián del INPEC, donde después nosotros estuvimos averiguando, había problemas desde la misma fiscalía, jueces en el INPEC, no sé qué pasó también en la Brigada 18, que hubo una polémica porque no hubo la protección para la diligencia judicial, una cosa absolutamente extraña, donde en Arauca lo más fuerte que hay es el ejército, para que la policía inclusive se respalde, el poder militar está en el ejército. Y es una diligencia, realmente una situación bastante ridícula, un esfuerzo de casi 4 o 5 años. Yo lideré el proceso final de un año porque estaba parado,
lo coordiné con este grupo de muchachos brillantes y sobre todo con La Fuente, un muchacho muy noble que finalmente pues fue asesinado el año antepasado, ¿no? Realmente son los sentimientos de frustración de siempre con cuando pasan estas cosas, cuando los policías capturan 500 veces a un tipo en Bogotá que roba y termina otra vez en la calle. Entonces, son cosas realmente bastante dolorosas. Coronel, ¿a qué atribuye usted que no haya sido posible en todos estos años volver a capturar a Pablito? Bueno, realmente hay que tener una consideración importante que tiene que verse desde la perspectiva del gobierno. El ELN es una fuerza a la que pues, el gobierno entra confiado en que van a negociar. Realmente el ELN, el Frente de Guerra Oriental, siempre tiene una radicalidad y Pablito ha logrado ese alcance. Su perfil es de un campesino taimado, de una desconfianza absoluta, maestro del engaño para el desarrollo de sus tareas, es muy bueno engañando, como te digo, se mueve solo muchas veces, sin las grandes seguridades, es una persona de 40 años más o menos en la organización, y empiezan a moverse en Venezuela. De hecho, la estructura que ellos desarrollan, uno no puede decir directamente que el gobierno de Maduro esté coordinando estas tareas. Lo que pasa es que en los mandos regionales, en estos estados de Apure, toda la frontera con Venezuela donde está Pablito, pues ellos se han refugiado allí, y aparte de eso el ELN tiene una construcción política organizativa que lo demostraron cuando se enfrentaron a las FARC, que eran militarmente más fuertes. El hermano del mono Jojoy, Granobles, estaba allí. Pensaron, era ver la guerra del ejército, siendo las FARC el ejército, por hacer la analogía, contra el ELN. Entonces, es más la fuerza del trabajo político organizativo, de meterse en las organizaciones. En Arauca usted le pregunta a cualquier persona, ¿y usted con quién está organizado? ¿Con las FARC o el ELN? Y esa fuerza que tiene él, esa estructuración, pues hace que usted puede meter miles y miles de soldados en Arauca, miles y miles de policías, pero el trabajo organizativo político de una guerrilla que tiene un accionar mucho más parecido a Hamas en su accionar, no estamos hablando de temas ideológicos, en su accionar a Hamas o a Hezbollah, que usted no ve una estructura armada, sino que se mueven y que toman la fuerza financiera de meterse con el oro de Arauca, el oro en Venezuela, de corromper autoridades militares de la región fronteriza venezolana, con la capacidad de desplazar fuerzas. Y aparte de ello, que el ELN solo tiene grupos pequeños de tropas especiales muy altamente entrenadas que están escondidas, diluidas, y cuando tienen que tomar acciones terminan haciendo ataques a kilómetros. Entonces este refuerzo que está pasando en el Catatumbo, una región donde ese es otro tema complejísimo de analizar, pero Pablito es para mí el maestro del engaño, inclusive del disfraz. O sea, realmente nos asombraban las historias de Pablito y la desconfianza natural del campesino nuestro, que inclusive recuerdo una anécdota con un guerrillero que nos decía: Pablito una vez mandó a matar a una muchacha porque ella salió en tratamiento odontológico y el ejército le metió en la calza una baliza, un sistema de ubicación. Entonces los guerrilleros bromeaban: no, pues no comamos pan, que de pronto nos tragamos una baliza. Ese es el carácter de Pablito, una persona absolutamente convencida de todos estos desplazamientos de la guerra que provocaron la colonización en Arauca y el trabajo organizativo del ELN, que siempre tendrá mucha más fuerza que lo que hace las FARC, que se quiso convertir en un ejército. Y realmente al ELN no le interesa eso. La dimensión de esto tiene que llevársela. Pero ya estamos en otro escenario de la vida, Daniel. Yo creo que la responsabilidad ojalá la tengan las fuerzas militares en conjunto con la fiscalía, si no, con el ELN no se puede hacer nada. Sí, siempre se compara a Pablito con el mono Jojoy, pero mientras el mono Jojoy orientó su estrategia hacia la constitución más o menos de un ejército regular, Pablito siempre ha sabido que su fortaleza es desaparecer rápidamente entre la población civil. Hay registros de movimientos de él en los estados venezolanos de Apure, Táchira, Anzoátegui y Barinas. Y de acuerdo con informaciones de inteligencia, él no usa teléfonos. Pablito solo se comunica por internet satelital. ¿Qué se sabe de eso, coronel? Bueno, yo, como te digo, yo estoy alejado del tema desde que salí. Daniel sabe mi trayectoria, he estado pues fuera del tema, y de hecho no consulto los temas, solamente a veces leo las noticias, me sorprendo. Pero en lo que era Pablito, ellos usaban una cosa que ellos llaman caramelos.
Los caramelos son pequeñas notas que ellos envían, envuelven muy bien envueltas en cinta adhesiva y se mandan esos mensajes y desconfían de todos los medios de comunicación. El ELN se informa mucho. Ellos primero tienen unos sistemas que han sido difíciles de desencriptar siempre, no como se le hizo a la FARC, por ejemplo, para lo que dices de hacking, un trabajo de desencriptación de comunicaciones. El ELN utiliza unos sistemas de HF de radio, desinforma, realmente su accionar está siempre centrada en la desinformación, y saben que los grandes golpes que se le han causado a las organizaciones guerrilleras están a través de las comunicaciones. Los teléfonos satelitales no sé cómo funcionan, en algún momento se compraron los equipos y ellos, después de la muerte de Raúl Reyes, ellos decidieron no hablar por satelital, pero realmente codifican mucho su información aún. No sé cómo está eso, pero es un sistema de encriptación que realmente nunca pedimos apoyo de los Estados Unidos, de Alemania, y bueno, en muchos países, de empresas que podían vender la tecnología, pero el ELN tiene un sistema que a veces uno se sorprende de las noticias, que el crecimiento del ELN no es tanto el crecimiento, es su capacidad de meterse dentro de todas las organizaciones políticas, sociales, y trabajar algo que ellos le llaman trabajo político organizativo y cogobierno. El cogobierno es incidir. Usted ve muchas veces, y lo digo abiertamente, declaraciones de políticos en Arauca que aparentemente son de derecha o de izquierda, y resulta que ellos ya han estado sentados donde Pablito. No hay nada más que le tema un político o alguna persona comerciante en Arauca que le digan vaya al Nula a hablar con Pablito. Alguna vez un comerciante de esos que después asesinaron, matan mucha gente allí, nos dijo, mire, yo duré 3 días con diarrea después de hablar con él. De ese nivel es las cosas, es una estructura absolutamente preparada de lo que tiene el ELN y que irradia fuerza al resto de la organización a nivel nacional, y con personas que viven todavía en los años 60, 70, en ese concepto de lucha de clases y el enemigo interno, etcétera, etcétera. Bueno, coronel, muchísimas gracias por ayudarnos con esta información para entender el perfil del hombre que está detrás de lo que está pasando en el Catatumbo. Gustavo Aníbal Giraldo, o Carlos Emilio Marín, alias Pablito, es el enemigo público número 1 para las fuerzas militares de Colombia. Pablito ha acabado varias veces con la posibilidad de un acuerdo de paz con el ELN. En enero de 2019 fue él quien ordenó el atentado con carrobomba a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, atentado criminal en el que murieron 21 personas. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. No, bueno, yo lo creo porque es el reporte coronel, pero cualquier persona diría, es increíble que ese señor siga como Pedro por su casa, haciendo lo que hace. Vamos a averiguar en la fiscalía cuáles son las últimas... Daniel, sí, adelante. No, es que en la investigación para todo esto hay un tema que me sorprendió. Está muy en boga en Estados Unidos el uso de internet satelital de Starlink, y parece que es el medio de comunicación favorito de Pablito, que estas antenas de comunicación satelital aparecen y desaparecen tanto del lado venezolano de la frontera como del colombiano, y Pablito es capaz de restituir rápidamente comunicaciones. Por ejemplo, hackearon una página del ELN manejada por el Frente Nororiental, y en pocos minutos restituyeron la señal y ubicaron que venía de una zona no cubierta por internet, desde un Starlink, que es la herramienta, la cadena de comunicaciones favorita de Pablito actualmente.